Bueno, vamos a ver ahora el punto de mezcla de gases o ley de Dalton. La mezcla de gases y en concreto lo que se denomina la ley de Dalton en la mezcla de gases. Bueno, son unos problemas muy sencillitos que si hemos entendido bien todo el tema de la ley de los gases y la ecuación de estado de los gases, pues es un poquito más, es un avance, es un puntito más, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. Lo que explico la teoría, si en un recipiente o en un volumen concreto mezclamos varios gases, bueno, y recuerdo que los gases, cuidadito con esto porque la formulación hay que tenerla claro, cuáles son diatómicos, por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, esos son unos clásicos, pero luego está el ozono, el flúor, cloro, flúor, cloro, que son con dos átomos, el helio y los gases nobles son todos monoatómicos, bueno, helio, neón, argón, son todos monoatómicos. Bueno, pues hay que tener cuidado con la formulación, porque si la formulación la hacemos mal empezamos ya el problema. Formular los gases, las sustancias simples, formulación de sustancias simples, nos acordamos de ello, ¿verdad? Bueno, pues si mezclamos en un recipiente que tendrá un volumen y una temperatura, por supuesto, pues todos esos gases están originando sobre el recipiente cerrado, están originando una presión, una fuerza sobre las paredes del recipiente, ¿no? ¿Y de qué va a depender esa presión? Pues solo va a depender de los moles totales del gas. Me da igual de qué tipo sea el gas, pero de los moles totales, porque según la ley de los gases, ya sabéis que tenemos la ecuación de estado, dice que P por V es igual a nRT. Entonces la presión del recipiente va a ser nRT partido volumen. Estamos hablando de la única presión real que existe, que es la presión, vamos a llamarle presión total, que es la presión sobre el recipiente una vez que mezclamos y metemos en el recipiente y encerramos varios gases. Es decir, lo que estoy queriendo decir es que los moles que tendré que poner en esta fórmula son los moles totales. ¿Sí? Bueno, pues primera cosa importante, la presión total o la presión, la única presión que hay, si me dicen la presión, yo la voy a llamar para que no haya dudas presión total, pero puede ser simplemente presión, la presión del recipiente es, según la ecuación de estado, sería esto de aquí. Y los moles que hay que considerar, pues es lógico, no son más que la suma de todos ellos. Voy a suponer que, para explicar todo, que tengo tres gases mezclados ahí dentro, un gas A, un gas B y un gas C. Donde pone A, B y C pondré el gas que sea cloro, Cl2, oxígeno, O2, N2, bueno, ozono, O3, incluso vapor de agua también nos vale. Aquí normalmente trabajamos con gases que se denominan ideales. El vapor de agua también vale como gas, incluso como gas ideal. Que tiene la fórmula H2O en su estado gaseoso, en su estado de vapor, porque sabemos que el agua puede ser sólido, líquido, gas, pero también a veces aparecen estos problemas. Bien, queda claro cómo sacar la presión total, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo nuevo? Pues el concepto nuevo es el concepto de presión parcial de uno de esos gases. El concepto de presión parcial de un gas A en una mezcla de gases, cuando mezclo varios gases. Bien, el concepto de presión parcial les ha establecido el siguiente: es la presión que ejercería ese gas A si estuviera solo en el recipiente. Si estuviera solo en el recipiente. Bien, entonces, bueno, pues veis que es muy sencillito. Si yo cojo la ecuación de estado, la presión del gas A que ejercería, pues P por V igual a nRT, pues tendré que coger los moles de ese gas, porque está solo hay ese gas. Por lo tanto, la presión parcial, pues también se puede calcular con la ecuación de estado como nRT partido de V. La presión parcial de un gas, lo único que considero solo los moles de ese gas, porque los otros no están, es como si estuviese solo. Vale, hasta aquí claro, ¿no? Entonces la presión parcial siempre la puedo calcular por esta fórmula. La presión parcial
Normalmente la presión parcial no se pone con P mayúscula, se suele poner con una P más minúscula, pero bueno, nos da un poco igual, ¿vale? La vamos a poner también mayúscula para no liarlo, simplemente pondremos el índice A, que era decir presión parcial de A. Bien, y como es lógico, y ya así lo estableció la ley de Dalton, pero también es lógico, la presión total es la suma de las presiones parciales de todos los gases, vamos a considerar que tenemos 3, que mezclamos en el recipiente cerrado. Es lógico porque, claro, la presión que ejercería un gas por separado, pues se va a sumar con la presión que ejercería por separado todos los demás. Es la suma de los 3, porque al final mezclamos los 3, vamos añadiendo los moles de uno, los de otro y los de otro, y tengo 3 gases. Bueno, pues esto, pues parece una chorrada, pues es lo que se conoce como ley de Dalton, que la presión total, que es la real, repito, es la real, porque las otras no son reales, las otras serían reales si solo me meto ese gas en el recipiente. ¿Te ha quedado claro el concepto, no? ¿Sí? Bueno, entonces, pues ahí está. Y ahora, también este tipo de ejercicios se define otra cosilla más que hay que saber, que es lo que se conoce como fracción molar de un gas A en la mezcla de gases. Se conoce como fracción molar y se utiliza la letra como una X, así con un poco más gótica, y se pone su índice, se define como los moles de ese gas A entre los moles totales. Recuerdo que los moles totales, ¿vale? Los moles totales son la suma de todos los moles. Es como establecer un porcentaje. Por supuesto, no tiene unidades. La fracción molar no tiene unidades porque está estableciendo una relación entre moles y moles, ¿no? Bien, esa es la fracción molar de A. Y claro, como está haciendo unos porcentajes, ¿cuánto tendrá que sumar la suma de las fracciones molares? Pues la suma de las fracciones molares tiene que sumar el 100%, pero bueno, como esta magnitud se da en tanto por 1, pues la suma de todas las fracciones molares tiene que ser de 1, de todos los gases que contiene el recipiente, suponiendo que hay 3, el gas A, el B y el C. Bien, bueno, pues la fracción molar es un concepto que también se utiliza mucho en química y que hay que tener claro lo que es y cómo se calcula. Además, y acabo con esto, con un par de cosas más, se puede comprobar que se cumple que la presión parcial de un gas es la fracción molar de ese gas por la presión total. Por ejemplo, si cojo el gas A, si cojo el gas B, lo mismo, presión parcial de B por presión total. Presión parcial de C por presión total. A veces los problemas salen muy rápido usando esta fórmula, conocidas las fracciones molares, claro. Y por supuesto que se sigue dando, pues que la presión total es, según la ley de Dalton, la suma de las presiones parciales. Se puede comprobar, porque si yo aquí sumo, me queda la presión total que multiplica XA más XB más XC, que vale 1. Bueno, ¿está quedando un poco claro la teoría? ¿Sí? Bueno, pues para tener toda la teoría completa, una última cosa, que es una observación o una nota que hay que añadir aquí. ¿Sí? Y es que tomamos nota de todo, que las fracciones molares multiplicadas por 100, si yo multiplico las fracciones molares por 100, multiplicadas por 100, es decir, que me quedaría un porcentaje si multiplico por 100, ¿sí? Corresponden, las fracciones molares multiplicadas por 100 corresponden con el porcentaje del volumen, en volumen que ocupa cada gas en la mezcla. Que ocupa cada gas en la mezcla. Ejemplo de esto es el aire. El aire, bueno, es un clásico que el aire aproximadamente, sus gases mayoritarios son 80% de nitrógeno y 20% de oxígeno en volumen. Es lo que ocupa el aire. ¿Esto qué querrá decir? Porque directamente el aire, lo que quiere decir es que la fracción molar en el aire del nitrógeno
pues es 0,8 y la fracción molar en el aire del oxígeno será de 0,2. Bueno, entonces con este dato también es interesante tenerlo en cuenta porque a veces en los problemas, si me dan los porcentajes en volumen que ocupan la mezcla, lo que me están dando realmente del tirón son las fracciones molares. Es decir, que las fracciones molares, el concepto de fracción molar en química también tiene un concepto real en la realidad y es el concepto de porcentaje en volumen que están ocupando en la mezcla, que están ocupando, ¿sí? Que están ocupando en todo el recipiente, porque los dos gases se están expandiendo en todo el volumen del recipiente, pero se habla de porcentaje en volumen. Bueno, con esto ya sí que tenemos todo, el 100% de la teoría resuelta, y ahora lo que vamos a hacer es un par de problemas. Voy a hacer un par de ejemplos tipo antes de mandaros para que practiquéis vosotros. Muy bien, bueno, pues espero que también este vídeo os ayude a tenerlo todo un poquito más claro y más recogido. Voy a separarlo del vídeo de los ejemplos para que no sean vídeos largos. Ahora sigo. No os perdáis el siguiente vídeo, que es el de los dos ejemplos tipos.